Bueno, ahí se está viendo lo que estoy compartiendo. Esperen que no lo puse en modo Sí, ahí presentación. está. Bueno, lo Sí, tenés sí, no está no en lo modo tengo. presentación. Pero no veo, no sé por qué no veo Acá el abajo, cursor. abajo, Susana. Sí, O si pero no le da, me si no queda, no le, lo veo. si no le da F5. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, esta unidad 1 es una introducción a lo que son los lazos de control y un poco algunas herramientas que necesitamos para hacer los análisis de estabilidad y de diseño y selección de los controladores. No sé si alguien sabe qué es lo que estudiamos en esta materia, si alguien ha tenido alguna experiencia, ha visto algún lazo de control, ha trabajado con algún elemento, alguna instrumentación de medición, válvulas de control. ¿Alguien ha visto algo? Yo, profe, hice las prácticas en IPF y me tocó estar en la parte de seguridad de procesos e instalaciones y en esa parte hacíamos seguimiento y control de todas las válvulas de control y de seguridad dentro de la refinería. Así que vos viste lo que son las válvulas neumáticas, algunas con Sí, actuador eléctrico quizás. y los lazos, todo. Los controladores, algunos PID o PLC, Ajá, que exactamente. has visto también. Bueno, de eso se va a tratar esta materia. En un lazo de control aparecen algunas variables que es importante definir antes de empezar a hablar del lazo de control en sí. Por ejemplo, si uno quiere en forma manual, un ser humano quisiera manejar el nivel de un tanque en forma manual, ¿qué debería hacer? Debería conocer el nivel que desea. Perdón, me volví para. ¿Qué me pasa con esto que no lo puedo volver atrás? Ahora sí. Uno querría primero saber en qué nivel quiere mantener constante ese tanque. Eso se llama valor deseado o referencia o valor de set point. Es decir, cada lazo de control va a tener su variable deseada. Es decir, ¿qué valor pretendo yo mantener constante en ese proceso? Si estamos hablando de un tanque en el cual queremos controlar el nivel, yo querría saber si quiero que el nivel sea al 50%, al 25%, totalmente lleno. Eso es lo que llamamos set point o valor deseado. Por otro lado, hay, a partir del proceso propiamente dicho, que sería nuestro tanque de agua, hay una variable que llamamos controlada, que es el valor que vamos a medir a la salida. Esa variable se llama variable controlada. ¿Por qué? Porque es la variable que nosotros deseamos mantener constante, pero es el valor que tenemos en ese instante. Es decir, es como mirar el tanque y ver que el tanque está al 40%. Entonces, yo tengo un valor deseado en mi cabeza que es el 50%, pero el valor real, el valor que yo estoy visualizando en el tanque, es mi variable controlada, que por ejemplo es 40%. En un control humano, ¿quién determinaría ese 40%? Nuestros ojos. Es decir, miraríamos, sería el sensor, el elemento que detecta el valor real del nivel, serían los ojos, que van a realimentar al cerebro ese valor de 40%.
nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Va a comparar el valor deseado con el valor medido, con el valor detectado por nuestros ojos, y a partir de ese análisis de cuánto se ha desviado el valor real del valor deseado, habrá una corrección a la entrada del tanque. Esa corrección es a través, por ejemplo, de mi mano, que mi mano abre la válvula o la cierra. En el caso que el nivel esté por debajo del 50%, que es nuestro valor deseado, debería abrir la válvula de entrada al tanque para aumentar el caudal y subir el nivel. Entonces, estos músculos serían las válvulas de control que su compañero vio en YPF. Esas válvulas de control son los elementos que van a regular, que van a modificar alguna entrada al proceso propiamente dicho, con el fin de que nuestra variable controlada se acerque al valor deseado. Los sensores son los instrumentos que van a captar esos valores reales. Hay sensores de nivel, sensores de presión, sensores de caudal, de temperatura, de concentración, sensores de presión. Hay algunos que son discretos, es decir, todo o nada, otros que son analógicos, pero son los elementos que van a detectar cuál es el valor real de la variable de interés. Y además de detectarla, tienen que ser capaces de transmitirlas al elemento inteligente que va a decidir cómo corregir la entrada del proceso. Lo que en este lazo es nuestro cerebro, en un lazo instrumentado a través del control automático, es lo que llamamos controladores PID o PLC. Sí, el elemento que ejerce la acción inteligente de decidir cómo corregir el proceso es lo que llamamos controlador. PID o PLC, porque el PLC es el controlador lógico programable. El controlador PID lo vamos a estudiar en la unidad 2 y el PLC en la unidad 7. Lo que ese cerebro decida va a generar una corrección en lo que llamamos elemento de acción final. Es decir, el elemento de acción final es el intermediario entre mi cabeza y el proceso. Sería, en este caso, mi mano que va a abrir la válvula o la va a cerrar. Es decir, el cerebro decidiría que mi mano abra la válvula o la cierre. Y luego, este tema de elementos de acción final, que nosotros vamos a ver dos tipos de elementos de corrección, que son las válvulas de control y los variadores de frecuencia. Esos dos temas los vamos a ver en la unidad 10. Y lo que son sensores los vamos a ver desde la unidad 8 y 9. Vamos a ver 4 grupos básicos, digamos, de sensores, que son los sensores de temperatura, de presión, de nivel y de caudal. Existen otros, pero a los fines de control automático de procesos, que es a donde está orientado fundamentalmente esta asignatura, esos son los 4 tipos de sensores más importantes. Entonces, pueden ver ustedes en la bibliografía recomendada, que es el libro Creus, están desarrolladas todas las mediciones, todos los elementos sensores, pero nosotros nos vamos a concentrar en esos 4. En este caso, que tenemos un intercambiador de calor, nuestro bloque proceso es el intercambiador propiamente dicho, que consiste en que, por ejemplo, puede ser un sistema
de camisa, o sea, puede tener, digamos, o una camisa o un serpentín por donde circula el elemento corrector, que en este caso es el vapor, y luego el fluido a calentar que circula por el interior del intercambiador. ¿Cuáles van a ser nuestros ojos aquí? Es decir, el elemento que va a detectar la temperatura de salida de ese fluido a calentar. Es lo que llamamos transmisor. En realidad son sensores transmisores. Hoy realmente son un instrumento compacto que cumple ambas funciones, es decir, tiene un elemento primario de medición que va a depender su principio de funcionamiento de acuerdo a la variable de interés, y un transmisor que va a transformar esa variación física que produce el sensor en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es enviada a nuestro controlador, que tanto un controlador PID como un PLC reciben señales eléctricas. Esas señales eléctricas están estandarizadas y envían la variable que ha medido el sensor transmisor. El controlador luego va a generar una acción correctora que, si vamos a trabajar con una válvula neumática, este sombrerito que tiene aquí la válvula identifica una válvula con accionamiento neumático, el controlador, que tiene una salida eléctrica, va a convertir esa salida eléctrica en una señal neumática proporcional para actuar, para mover esta válvula y dejar pasar más o menos vapor de acuerdo a los requerimientos de ese proceso. Profe, sí. ¿Cuál es el símbolo que nos dice que el accionamiento es neumático? Este sombrerito que está dibujado acá, cuando, sí. Acá, con esa, bueno, me salió horrible. Cuando es un cuadradito o un rectángulo es accionamiento eléctrico. Si tiene solo así, digamos, o sea, tenemos la válvula así, es accionamiento manual. Y bueno, vamos a ver ahí en la norma más adelante que tenemos distintos símbolos para las válvulas de 2 vías, de 3 vías, pero generalmente nosotros en control vamos a ver este símbolo de las válvulas, que son las válvulas neumáticas. Bien. Profe, disculpe. Sí. ¿El transmisor es un conversor analógico-digital y el controlador al revés digital-analógico o no? No, no. En realidad el transmisor forma parte del sensor y lo único que hace es, por ejemplo, si vos querés, a ver, vamos a poner un ejemplo de un sensor de temperatura. Hay sensores de temperatura que se llaman termoresistencia, otros se llaman termocupla, cuyo principio de funcionamiento para detectar la temperatura son diferentes. Supongamos un sensor de temperatura del tipo termoresistencia. ¿En qué se basan? Se basan que la resistencia de un material es igual a una resistencia medida de ese material medida a 0 grado multiplicado por 1 más alfa delta T o más alfa T. ¿Qué significa esto? Que estos sensores basan su medición en medir la resistencia de un material sometido a la temperatura. Entonces vamos a ver que el instrumento es una vaina, que adentro está contenida un alambre, una resistencia, que cuando se inserta en el proceso, el calor aportado por el proceso, para poder medir la temperatura, varía la resistencia de ese material, generando una relación que en algunos casos se considera lineal, por eso es esta aproximación. En general son funciones de segundo y tercer orden, pero que las podemos aproximar a esta relación.
Entonces el sensor propiamente dicho es el alambre que va a variar su resistencia. ¿Cuál es el principio de medición? Esta ecuación, que me determina que la resistencia va a variar con la temperatura. Pero luego hay un instrumento que en función de la variación de resistencia genera una salida 4 a 20 miliamperes. Entonces el transmisor lo que hace es convertir esa variación de resistencia, que es el principio físico básico de medición de ese tipo de instrumentos, en una señal eléctrica 4 a 20 miliamperes. En general está asociado a un puente de Winston, o sea que está contenido dentro del mismo transmisor, y saca un cablecito que es lo que llega a la entrada del controlador, ya sea un controlador PID o un PLC. Entonces, el controlador recibe directamente la entrada en 4 a 20 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del rango de medición de ese sensor transmisor, de 4 a 20 miliamperes, está determinando el rango de medición de ese sensor. Si el valor mínimo que el sensor puede medir son, por ejemplo, 50 grados, esos 50 grados se transformarán en 4 miliamperes. Y si el valor máximo que el sensor puede medir son 150 grados, los 150 grados entregarán 20 miliamperes como señal de salida. Entonces, la medición de ese instrumento, que puede variar entre 50 grados y 150 grados, se va a transmitir como una señal variable de 4 a 20 miliamperes. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que pasa? Los PLC, por ejemplo, que están basados en un microprocesador, la entrada analógica, pero eso ya es interno del PLC, tiene un conversor analógico digital. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a conectar es un cablecito que me va a enviar la señal 4 a 20 miliamperes. Pero el PLC internamente lo va a manejar como un número binario. Por eso esa conversión de analógico digital es interna al controlador. No sé si me explico o estoy armando mucho lío. Digamos, acá, no, sí se entiende, profe. Dentro de este lazo de control, vos no tenés especificado un conversor analógico digital y un conversor digital analógico. Eso está metido dentro del controlador. Es la forma en que el controlador va a manejar la señal analógica que recibe y la señal analógica que entrega. Igualmente, hay algunos controladores que trabajan en modo on-off, es decir, todo o nada. ¿Qué van a hacer? No van a generar una regulación dentro de esta válvula de control. Es como si ustedes se imaginaran la canilla de la manguera de su casa, que ustedes la pueden ir abriendo de a poco. Ese abrir de a poco entre la posición cerrada y la posición totalmente abierta, acá está manejada también por 4 a 20 miliamperes como salida del controlador, que lo que hacen es entregar una señal variable para abrir en forma continua la válvula. ¿Qué es lo que pasa? Que como esta válvula tiene un accionamiento neumático, esos 4 a 20 miliamperes acá se transforman en 3 a 15 PSI. ¿Por qué? Porque ese actuador, para abrir o cerrar la válvula, requiere un cambio de presión del aire que alimenta a ese actuador. Pero en definitiva, pasa de una señal variable eléctrica a una señal variable neumática, de presión de aire. ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa? Hay controladores todo o nada que ¿cómo manejan esa válvula? O la cierran toda o la abren toda. Eso sería una salida todo o nada. En control
Normalmente nosotros trabajamos con salidas analógicas, con control analógico. ¿Por qué? Porque queremos que como esta temperatura se mantenga constante, cuando el error es chiquito, abramos poco la válvula de vapor. Cuando el error es grande, la abramos más. Esa regulación variable implica un control analógico y por eso implica salidas de este tipo, que sean capaces de regular dentro de un rango. Esos dos tipos de señales eléctricas que varían de 4 a 20 miliamperes o neumáticas que varían de 3 a 15 psi son las señales estándar en control. Hoy los controladores que también tienen salidas digitales tienen un manejo a través de algún protocolo digital. Pero como señales eléctricas o neumáticas estándar, van a haber normalmente 4 a 20 miliamperes, a veces 0 a 20, pero ya les voy a explicar por qué el 4 a 20 es más usado, y en señales neumáticas de 3 a 15. ¿Por qué en general usamos 4 a 20 y no 0 a 20 miliamperes? ¿Cómo podría el controlador reconocer la señal mínima de accionamiento de salida o la señal mínima sensada por un sensor transmisor con no tener señal? Está apagado o no está en funcionamiento. Claro, pero si el controlador está fallando, lo que me entregaría es 0 miliamperes. Mientras que si lo que quiere es tener la válvula cerrada, es decir, el valor mínimo de accionamiento de salida, me va a mandar 4. O sea que lo confunde con una falla. Claro, cuando yo trabajo con esta norma me permite, a diferencia de esta, diferenciar cuando el controlador está en falla o hay algún problema de comunicación, a diferencia de tener el mínimo de señal. ¿Se entiende? Por eso normalmente van a haber 4 a 20 miliamperes, pero los PLC sobre todo se manejan también bastante con 0 a 20 miliamperes. También 0 a 10 voltios, o sea, la norma establece distintas señales, pero estas dos, 3 a 15 psi y 4 a 20 miliamperes, son de las más corrientes, digamos. Bien, ¿cuál sería entonces, pensando en el lazo que les expliqué recién, cuál sería mi variable controlada en este ejemplo? La cantidad de vapor que ingresa. Acuérdense que dije que la variable controlada era la variable que me iba a interesar conocer su valor real. La temperatura de la resistencia. Claro, esta temperatura T, esta. La temperatura que voy a medir de la corriente de salida, esa es mi variable controlada. ¿Cuál es mi variable manipulada? Es decir, la variable a través de la cual yo corrijo. La presión. ¿La presión de qué? De la válvula. Del vapor. La presión de la válvula, esta es la señal que le llega del controlador, pero realmente mi variable manipulada es el caudal de vapor. Es la cantidad de vapor que yo le voy a entregar al proceso para que corrija el error. Sí, mi variable controlada es cuánto realmente tengo de temperatura. Mi variable manipulada es cuánto corrijo la variable que va a entrar al proceso. En ese caso, la variable manipulada es el caudal de vapor. La válvula es el elemento de acción final, es el intermediario que va a decir del controlador recibo esta señal
y tengo que levantar el vástago o bajarlo para dejar pasar más o menos caudal. La válvula es el elemento de acción final que permite manipular el caudal de vapor. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Sí, sí. El set point aquí no está indicado, pero muchas veces lo van a ver como una flechita que es una entrada más al controlador. Es decir, es un dato que tiene que tener el controlador y es el valor que yo quiero de temperatura aquí. Yo tengo este valor de temperatura, pero quiero un valor que si quieren lo puedo llamar TSP. Set point o referencia o valor deseado es lo mismo. Es muy común usar el término de set point para hablar del valor deseado que yo quiero ajustar a nuestro controlador. Cuando ustedes ven un controlador PID comercial, van a ver que hay aquí un display que muestra la temperatura T y acá suele haber otra ventanita que muestra el set point. Entonces ustedes continuamente están visualizando qué valor quiero y qué valor el sensor me está entregando. Si uno mira de frente el controlador, les muestra estas dos variables. La variable controlada y el set point. Hay un cablecito así que le trae los 420 miliamperes del sensor y hay otro cablecito que sale con el valor aquí, que luego es convertido en un elemento que se llama conversor IP, en una señal neumática a partir de una salida eléctrica del controlador. Bien, ¿y por qué ese proceso nos aparecería un error? ¿Por qué creen ustedes que necesitaría un lazo de control? Porque, a ver, si todo estaba bien, ¿para qué necesito un lazo de control? ¿Se han preguntado eso? Y porque ese vapor no sé a dónde va, pero tal vez cambian las condiciones de lo que está alimentando y tengo que darle más o menos vapor. O termina el proceso. Pueden cambiar las condiciones del vapor, muy bien. ¿Qué otra cosa puede cambiar? Y las temperaturas del otro fluido, según... La temperatura de ingreso de este fluido. ¿Dónde está el mouse? La temperatura de ingreso del fluido a calentar. Si ese fluido entra más frío, voy a necesitar más vapor. Si entra más caliente, voy a necesitar menos. Esas variables que ustedes están nombrando es lo que llamamos perturbaciones. En un lazo de control son las perturbaciones, es decir, aquellas variables que afectan el equilibrio de un lazo de control y generan esta necesidad de que el controlador, midiendo el estado real de la variable de interés, encuentre la corrección adecuada para que el sistema retorne al set point. Puede haber estado 10 días en un valor estable, apareció una perturbación y el sistema debe reacomodarse para compensar y corregir esa perturbación. ¿Se entiende? Tenía otro esquema que ahora no lo encuentro aquí. Bueno, no estaba en esta presentación, estaba en otra. Bueno, ¿por qué me interesa? A ver, esperen, que voy a ver, de estar más adelante, porque quiero hacer otro análisis. Aquí. Acá. En este esquema se ha un poco representado esto. No figura el sensor transmisor que antes teníamos acá, ni la válvula que antes teníamos acá, porque muchas veces en un lazo simplificado, dentro del bloque de proceso se incluye tanto el elemento de corrección como el sensor. Es decir,
van a ver en alguna bibliografía que en vez de separar la válvula o el elemento de corrección como un elemento fuera del proceso, toma el proceso desde la válvula. Y también incluye como función de transferencia o bloque proceso al sensor. Quiere decir que esta señal que está saliendo de aquí ya es la señal transmitida. Profe. Cuando no lo ven es porque dentro del proceso pida el sensor transmisor. Eso era algo que quería un poco aclarar. ¿Me escuchan? Porque me apareció señal... Profe, a mí se me cortó lo último que dijo, pero no sé si fue solo yo. Igual. Sí. Sí, A ver, bueno. desde que empezó a explicar el bloque de proceso no se escuchaba más. Ah, bueno, perdón. Hay veces que ustedes van a ver que el elemento de corrección, le vamos a poner válvula, es un bloque dibujado fuera del proceso y el sensor es un bloque dibujado en la realimentación, es decir, como un elemento separado del proceso. En otros casos van a ver, como estaba aquí, voy a borrar sin esto y sin esto, como está acá, en donde la válvula está incluida dentro del proceso y el sensor transmisor también está incluido dentro del proceso. ¿Se entiende? Van a ver en alguna bibliografía separados todos los elementos, es decir, el controlador, el elemento de corrección, el proceso y el sensor por separado, o a veces lo van a ver simplificado de esta manera, en donde tienen que pensar que la válvula está metida acá y el sensor está metido acá. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y si es este esquema, la señal aquí ya es una señal eléctrica, porque el sensor que está metido dentro del proceso ya lo que me está entregando no es una temperatura, sino una señal eléctrica proporcional al valor de temperatura medido. Entonces hay que tener un poquito cuidado con esas cosas. Dependiendo de la bibliografía, a veces lo van a ver así, a veces lo van a ver separado. Profe, Sí. ¿los signos que tienen positivos y negativos tienen algún significado? Sí, sí, tiene un sentido. En este caso vemos que las dos corrientes o las dos señales que llegan a este nodo se suman. ¿Por qué? Porque por un lado, este lazo, este circuito que ven acá, está corrigiendo el error. Pero por otro lado, la perturbación está ejerciendo un efecto de variación en la variable controlada. Es decir, esta variable controlada, que es por ejemplo mi temperatura, es el efecto de lo que la perturbación provocó más lo que el lazo de control está corrigiendo. Por eso es que es un efecto, es una acción dinámica. Continuamente se están produciendo tanto la corrección del lazo de control como el efecto de una o más perturbaciones que puedan ir afectando al proceso. Entonces, esta variable es el efecto de la suma de las dos cosas. Por eso acá ven más. Acá ven más menos. Acá ven más menos porque esta señal que entra al controlador es el efecto de la resta entre lo que quiero y la señal que tengo. Es decir, mi valor deseado, que era 50 grados, y lo que estoy midiendo acá, que es 40 grados. El controlador va a trabajar en función del error.
en función del error o la desviación. Por eso acá siempre hay un más menos, porque la acción del controlador es tal que corrige tratando de compensar el error. Y el error es la desviación con signo positivo o negativo, es decir, este error puede ser positivo o negativo dependiendo que el set point esté por encima o por debajo del valor medido. Es decir, si yo quiero 50 grados y tengo 40, ¿qué tiene que hacer la válvula de vapor? ¿Qué tiene que hacer? Aumentar el caudal de vapor. Aumentar el caudal de vapor. Es decir, lo que yo necesito es subir la temperatura real de mi proceso. Si la temperatura real de mi proceso fueran 60 grados y yo quiero 50, lo que tengo que hacer es cerrar. Por eso vamos a ver que nuestro controlador trabaja en función del error y de un error que tiene signo, porque es la desviación respecto del set point, que puede ser una desviación por encima del set point o por debajo. De acuerdo a eso, es como el controlador mandará la señal a la válvula de control para corregir el proceso. ¿Se comprende? Sí, profe. No sé ¿Otra si vez? lo dijo, pero ¿qué significa GB, GP y GC? Bueno, eso es lo que La vamos sigla, a ver digamos. hoy. Eso se llaman Bien. funciones de transferencia del controlador, del controlador, del proceso y de la perturbación. Ahora nosotros vamos a empezar enseguida a estudiar cómo definir estas funciones de transferencia y cómo calcularlas. Porque para luego ajustar el controlador, vamos a ver que el controlador trabaja de un modo particular. Se llama controlador PID porque tiene una acción proporcional al error, es decir, mientras mayor es el error, más corrijo, una acción proporcional a la integral del error, que tiene en cuenta el error acumulado pasado, y una corrección proporcional a la derivada del error, es decir, a la velocidad de cambio del error. Por eso, en el controlador, la función esta del controlador es un algoritmo que se llama PID, proporcional al error, proporcional a la integral del error y proporcional a la derivada del error. Entonces, ¿en qué peso relativo le doy a P, a I y a D? A veces quiero que sea muy proporcional al error y que trabaje poco en función de la derivada del error. A veces quiero que sea solo proporcional puro, que no trabaje teniendo en cuenta la integral del error o la derivada del error, y eso se ajusta con parámetros que son propios de nuestro controlador PID, que se llaman ganancia proporcional, ganancia integral y ganancia derivativa. Esos ajustes van a depender del comportamiento del resto de los elementos que forman el lazo de control. Van a depender del comportamiento del proceso, del comportamiento de la válvula y del comportamiento del sensor. Entonces, cuando ajustamos los parámetros P, I y D, lo hacemos analizando lo que llamamos estabilidad del lazo de control. Y para lograr analizar esa estabilidad del lazo de control, aplicamos una fórmula matemática que se llama ecuación característica. Todo esto ya lo vamos a ir viendo en la unidad 2 y en la unidad 3. Para eso necesitamos conocer la representación matemática del comportamiento de nuestro controlador, de la válvula, del proceso y del sensor. ¿Cómo se encuentran esas ecuaciones matemáticas?
a partir de lo que son los balances de masa y energía, la aplicación de la transformada de Laplace, y definimos funciones matemáticas en el campo de la transformada de Laplace. Por eso acá no dice en función del tiempo, sino en función de una variable compleja S. Definimos funciones que van a caracterizar a cada elemento del lazo de control y que luego van a caracterizar a esa ecuación característica que define el comportamiento del lazo de control. Entonces, bueno, enseguida vamos a empezar primero a estudiar un poco lo que es la transformada de Laplace, para luego entrar en la modelización de cada uno de los elementos que conforman el lazo de control y llevar ese modelo físico a una expresión matemática definida por la función de transferencia. Por eso la G representa función de transferencia del controlador en el campo de la transformada de Laplace, función de transferencia del proceso en el campo de la transformada de Laplace, o función de transferencia de la perturbación en el campo de la transformada de Laplace. Vamos a ver que tienen sus ventajas de trabajar en el campo S en vez del tiempo, porque las ecuaciones que modelan todos estos elementos en el tiempo son ecuaciones diferenciales. Y cuando aplicamos transformada de Laplace, esas ecuaciones diferenciales se transforman en expresiones algebraicas y su manejo es mucho más sencillo, y además hay un modelo general que nos da características de ese comportamiento. Bueno, esta parte de estabilidad se estudia sobre todo en la unidad 3. Entonces, y después la unidad 4 modela sistemas un poco más complejos que los de la unidad 3, que se llaman sistemas MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas. Eso es más o menos el programa de nuestra asignatura. La primera unidad es comprender los elementos que forman el lazo de control, definir las variables, modelar los sistemas. En principio vamos a modelar el proceso fundamentalmente, el proceso incluido la perturbación, porque todo es en su conjunto forma parte del comportamiento del proceso. Luego en la unidad 2 vamos a mirar el bloque controlador. Fundamentalmente vamos a ver cómo es el comportamiento de un controlador PID, sus ventajas y desventajas, los distintos ajustes de los parámetros P y D. En la unidad 3 vamos a empezar a ver el comportamiento del lazo completo, analizando la estabilidad. En la unidad 4 vamos a profundizar en lazos multivariables. En la unidad 5 vamos a ver algunos otros tipos de lazos de control, que no es el más básico, como este que se llama realimentado. ¿Por qué llamamos realimentado a este lazo? Porque si yo miro este esquema, en este lazo de control realimentado, siempre aparece primero el error antes que la corrección. Es decir, yo tengo que medir este valor para que en función de ese error el controlador corrija. Estoy realimentando la variable de salida y el controlador va a trabajar compensando ese error que ya apareció. Eso se llama control realimentado. Es decir, es como si yo me estuviera duchando y cuando me quemé, me di cuenta que el agua está muy caliente y abro más el agua fría.
es una acción realimentada, es decir, estoy respondiendo o corrigiendo algo que ya pasó. Hay otro modo de control que se llama control por acción precalculada, que es un modo de control un poco avanzado, es decir, en función de la tendencia del proceso y de la medición de las perturbaciones, que como verán en este lazo de control, las perturbaciones son desconocidas para el lazo de control. Lo que yo veo es que esta perturbación me afecta acá, pero yo no la estoy midiendo a la perturbación. En un control por acción precalculada, yo voy a medir la perturbación y voy a corregir teniendo en cuenta el impacto que va a producir esa perturbación. Hay otro esquema que se llama control en cascada, que en realidad son dos lazos realimentados trabajando en conjunto. Eso se llama control en cascada porque hay un controlador maestro y un controlador esclavo. Hay otro modo de control que se llama control de relación, en donde lo que yo busco mantener es, o controlar, es la relación entre dos corrientes, y de esa manera, en la unidad 5 profundizamos algunas otras mejoras y complejidades de lazos de control, algunos basados en control realimentado y otros que se llaman control por acción precalculada o feedforward. Y luego, en las unidades siguientes, empezamos a profundizar el PLC y los distintos sensores y elementos de acción final. Ustedes si miran el programa, o sea, el cronograma, vamos a ir alternando un poco de las dos cosas. La parte de control, las primeras 5 unidades, en general no les gusta tanto porque tiene bastante matemática, pero es importante para analizar el comportamiento de un lazo. Y las últimas unidades son un poco más descriptivas, son más de funcionamiento de los sensores y de los elementos de acción final. Entonces, como para ir compensando un poco, que no sea tan pesada la parte de teoría de control, que quizás es lo que más les cuesta o menos les gusta, vamos alternando un poquito con las unidades de sensores y válvula de control. Además, porque, bueno, en un lazo de control intervienen las dos partes, entonces vamos tratando de mostrar ambas cosas a la vez. Voy a mostrarles un software que tenemos de simulación. En donde con esto van a... ¿qué pasó? ¿Se dejó de compartir? A ver. A ver, esperen que vuelvo a compartir. Se ve. Ustedes que ven Control Station. Ah, bien, La ventana porque de yo Control veo Station. la otra ventana, la sigo viendo, no sé por qué. ¿Será porque tengo abierto el archivo? Bueno, espero que no me complique. Ahí está. Bueno, en este programita tenemos las simulaciones de algunos procesos. Este primero es el de 2 tanques. ¿Qué pasó? A ver. Esperen, que tengo que volver a compartir. Voy a apagar la cámara porque tengo señal un poco inestable para no tener tanto... A ver, ahí se ve bien
¿Los dos tanques? Sí, sí. Sí. Bueno, este proceso consiste en dos tanques. Un tanque descarga sobre el inferior y nuestra variable de interés, es decir, nuestra variable controlada, es el nivel acá abajo. Entonces, a partir de algún sensor, que aquí no está dibujado, el sensor nos está midiendo este nivel. ¿Esa variable cómo se llamaría? Variable controlada. Bien, esa es nuestra variable controlada. Es la variable que nos está indicando el nivel real de ese tanque. Fíjense que aquí hay otra variable que aparece como perturbación. ¿Por qué? Porque yo, estando todo en equilibrio, podría desviar este valor abriendo esta válvula de salida o cerrándola. Sí, yo puedo simular una perturbación externa que va a generar la aparición de un error. Y luego está mi controlador y está mi válvula de control. ¿Qué pasa? Aquí el lazo todavía no está cerrado. ¿Por qué? Porque no está conectada la decisión que el controlador tome con la posición de la válvula. Eso se llama lazo abierto o modo manual. ¿Por qué? Porque el controlador, que es el que estaría pensando en función del error cuánto corregir la apertura o cierre de la válvula, no están conectados. Cuando yo hago clic acá, ¿ven que abrí otra ventana? Y lo pongo en PID. Sí. Bien. Lo pongo en PID y fíjense cómo se cerró el lazo de control. Porque ahora la definición de cuál es la posición de la válvula no es cualquiera, es la decisión que toma el controlador de acuerdo al error y al valor medido por el sensor. Entonces, este controlador ahora está conectado al elemento de acción final. Y ahora tenemos el lazo cerrado. Aparece un set point, la comparación con mi variable controlada, y en función del algoritmo PID, fíjense que aquí dice PID, y dice acción proporcional, acción integral y acción derivativa. Quiere decir que ese elemento que está simulado acá está resolviendo un algoritmo proporcional al error, a la integral del error y a la derivada del error. Uno puede cambiar los pesos relativos de esos ajustes. Acá, por ejemplo, como está en 0 la parte derivativa, el controlador estaría trabajando como PI. No estaría trabajando el modo derivativo. Pero es algo que yo puedo cambiar. Le puedo poner 1. Y el controlador se vuelve PID. ¿Se entiende? Por ahora lo vamos a dejar en 0. Bien, entonces los 4 a 20 miliamperes, que sería la señal que luego convertida en señal neumática abre o cierra esta válvula, va a corregir ese error. Fíjense que yo ahora voy a cambiar el set point. Le voy a decir que ahora quiero que el nivel sea 4. Entonces, la línea amarilla, que es mi set point, pasó de 3 a 4. ¿Qué hizo el controlador? Lo que yo veo acá abajo. Primero abrió mucho. ¿Por qué? Porque el error era grande, ¿ven? Abrió mucho porque el error es grande. Primero actúa la acción proporcional. La acción integral todavía no puede actuar porque no hay valores pasados. Acá apareció el cambio, actúa la acción proporcional y a medida que el tiempo pasa, el error se va achicando, por eso la corrección también se va achicando, pero
la acumulación de error va aumentando. Entonces se suma a la acción proporcional la acción integral. Entonces vamos a dejar que termine de estabilizar en el valor deseado. ¿Ven? Tarda un tiempo y llega al valor deseado. Fijémonos qué pasa si yo ahora le pongo una acción proporcional mayor. Es decir, quiero aumentar el peso proporcional. Quiero que sea mucho más el efecto proporcional que el integral. Voy a volver a hacer un cambio de set point y fíjense cómo actúa. Es diferente la acción ahora que antes. Miren, vamos a mirar un poco más de tiempo. Fíjense cómo cambió. Acá tardó mucho en llegar al valor deseado. Acá tardó menos. ¿Lo ven? ¿Pero a costa de qué? ¿Qué diferencia ven entre este modo proporcional que no era tan grande y este modo proporcional que es más grande? Es media abrupta por ahí la curva. O sea, muy bien. La corrección acá es muy brusca. Algunos procesos, esto es indeseable. Es demasiada corrección, se pasó, después corrigió en el otro sentido y después fue corrigiendo de a poco. Fíjense si yo todavía aumento más esto. Y vuelvo a hacer un cambio de set point. Como que oscila alrededor del valor. Cuando es excesiva la acción proporcional, la respuesta empieza a volverse oscilatoria. Es decir, acá corrigió tanto que se pasó. Corrigió muy rápido. Una pregunta ahí, por ejemplo, que se pasó de los 4 metros. ¿Cómo hace para volver? O sea, ¿dónde descarga? No, acá lo que pasa es que lo que hace es después, bueno, en este caso tiene esta descarga. O sea, acá tiene una salida que está siempre. O sea, fíjense, hago un cambio de nuevo y fíjense que va variando el valor de lo que entra y lo que sale. Entonces, en la diferencia entre lo que entra y lo que sale, el nivel puede subir o puede bajar. ¿Está bien? Vamos a hacer otro cambio. Sí. ¿Cómo hacemos para saber, digamos, cuál es la combinación justa que hay que darle de peso al error proporcional, al error integral y a la Para derivada? eso vamos a trabajar en lo que se llama estabilidad, análisis de estabilidad. Hasta este momento, cualquiera de estas respuestas es estable. ¿Por qué? Porque todas me llevan a tener un valor final que es el deseado. ¿Qué es lo que cambia? Y esta tarda más que esta. Esta, por ejemplo, tarda más, pero nunca se pasó. Podemos tener dentro de los sistemas estables respuestas mejores y respuestas peores. Hasta ahora todo es estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final todos llegan al valor deseado. La línea amarilla es el valor deseado o set point. Y todos llegan, pero unos llegan mejor que otros, o al menos según los parámetros que yo me haya fijado para mi proceso, pueden ser mejores o peores. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, podría pasar que estos errores por encima, suponiendo que esto en vez de ser un nivel fuera una temperatura, que la temperatura exceda ese valor puede implicar un cambio en alguna característica física del producto, por ejemplo. Y yo esto no lo puedo aceptar. Yo no puedo aceptar que en algún momento se sobrecaliente mi producto. Y entonces prefiero esto, que es lento, pero nunca se pasa, digamos, del valor deseado. Va llegando despacito, pero siempre
creciendo sin pasarse. Eso lo define el producto y la variable que yo estoy analizando de ese producto. En otros casos, en donde acá, que a veces el nivel se pase un poco por arriba de 4, después se pase por debajo de 3, o sea, de 4 por encima y por debajo, no me afecta a los fines del proceso. ¿Qué puede ser lo que más me interese? Que llegue muy rápido. Si llega muy rápido, generalmente es a costa de una respuesta más oscilatoria. ¿Puedo aceptar eso o no? Si lo hago que llegue más lento, pero oscilando menos, los ajustes son diferentes. Entonces, por empezar, hay un criterio general que se define en función del proceso. Cada proceso va a tener su variable, digamos, controlada con determinadas características que las define el proceso. Pero también hay otros criterios que son generales a nivel de control, y es que el tiempo que tarda en llegar al valor deseado sea mínimo y que el error acumulado en el transitorio, es decir, todos estos errores que fueron pasando hasta llegar ahí, también sean mínimos. ¿Por qué? Porque en la medida que la integral del error acá sea mínima, implica que me pasé menos por arriba y me pasé menos por debajo. Entonces, hay dos condiciones que un poco a veces son contrapuestas, es decir, si yo logro esto, es a costa de esto. Si yo logro lo otro, es a costa de esto. Entonces, hay un criterio que se llama criterio de amortiguación de un cuarto de amplitud, que de alguna manera, en control y en forma general, establece la mejor respuesta de un lazo de control. Enseguida, cuando pase otra vez al PowerPoint, voy a poder dibujarles y les voy a mostrar qué representa la respuesta con amortiguación de un cuarto de amplitud. En control es como la respuesta óptima, pero es variable de acuerdo a los criterios primeros que yo les dije, que es de la característica del proceso y del producto a controlar. Pero digamos, si yo sacara el área bajo la curva de los errores por encima y por debajo acá, y los que están por acá, bueno, la que tenga menor área es la mejor, porque se supone que yo me desvié poco por encima y poco por debajo. Y por otro lado, el tiempo. En algunos procesos el tiempo es prioridad. Sí, yo trato de que no esté mucho tiempo mi producto fuera de especificaciones. Entonces, bueno, hay que ir un poco analizando y jugando con los ajustes P y D para ir encontrando una respuesta que sea la mejor. Pero esos son propios para cada proceso. Hay líneas generales, que es este criterio de amortiguación de un cuarto de amplitud, pero a la vez hay, digamos, un criterio que redondea en forma óptima la respuesta de cada proceso. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí el 61,2% es que la respuesta del controlador es que la válvula tiene que estar abierta a un 61,2%. Exactamente. Fíjense cuando yo ahora haga un cambio, cómo esto va variando. Y esto significa que le está dando la orden de abrir, cerrar, desde 0%, que sería cerrar toda la válvula, hasta 100%, que es abrir toda la válvula. Y esa apertura y cierre de la válvula se ve reflejada, digamos, en un cambio de caudal de entrada. Esta variación va ligada un poco al cambio de caudal de entrada. Profe, una consulta. Ahí también tenemos que tener en cuenta el tiempo de reacción de la válvula. En general, en el control de procesos, el tiempo de reacción de la válvula es mínimo frente al tiempo de respuesta del proceso.
Mira, fíjate lo que te estoy mostrando acá. Vos acá cerraste la válvula prácticamente de golpe, porque esta curva de abajo muestra este valor. Entonces vos cerraste la curva de golpe, la válvula de golpe, y sin embargo el proceso no bajó de golpe el nivel. Hay un retraso, que también lo vamos a estudiar hoy, que es lo que se llama constante de tiempo de los procesos. Los procesos tardan en responder, y esa respuesta de los procesos generalmente es mucho menor, es más lenta que la respuesta del sensor y la respuesta de la válvula. Vamos a ver que el variador de frecuencia es todavía más rápido que la válvula para corregir, pero la válvula en general no es una respuesta tan lenta, excepto en válvulas muy grandes que tengan un actuador muy grande. Esas constantes de tiempo son prácticamente despreciables frente a las constantes del proceso. Sobre todo en control de procesos, hablo. En control, por ejemplo, de servomecanismos, la constante del proceso es generalmente muy rápida, es muy chiquita, y por lo tanto la respuesta del proceso es tan rápida que no puedo permitir una válvula o un elemento de corrección que tenga una respuesta lenta, porque ahí se vuelven casi del mismo orden. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Bueno, fíjense, yo ahora voy a seguir aumentando esta ganancia proporcional. Vamos a aumentar a 35. Y vamos a hacer otro cambio de set point. Y fíjense que empieza a pasar. Todavía es estable, porque si ustedes miran, todavía el valor de la variable controlada termina acercándose y equiparándose al set point. Vamos a seguir aumentando esto. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y dónde se vería la parte que es proporcional o la parte integral que hace el programa? No, acá, digamos, la corrección, el valor es una suma de cuánto el controlador saca cuenta en función del error y en función de la integral del error. Es una cuenta que resuelve el algoritmo PID. Sí, esta respuesta es una suma de un término que calcula 50 por el error más 4 por la integral del error. Claro, yo creo que él quiso... Eso es lo que calcula cuánto corrijo sobre mi válvula, pero yo no lo veo, a ver, lo veo en cómo responde. No sé si esa es la pregunta. Claro, yo creo que él quiso decir cómo responde cuando aumentas mucho, por ejemplo, los otros, en vez del P. Bien. Claro, primero vamos a corregir bastante P y después vamos a empezar a agregar I. Perdón, creí que me decía que quería ver cómo es esta cuenta. O sea, por ahora vamos a modificar de a uno por vez para que tengan claro cómo actúa cada uno. O bueno, un poco, porque después cuando estudiemos bien la unidad 2, ahí van a poderlo ver mejor. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora otro cambio de set point. Hago el cambio de set point para que se visualice mejor, porque si no es muy poquito y no se alcanza a ver. Fíjense que ahí la oscilación empieza a aumentar. Y de algo que osciló una o dos veces, ahora cada vez oscila más. Y además, miren los tiempos, y fíjense que estas envolventes empiezan a volverse cada vez más constantes. O sea, aquí decrecía rápidamente, después empieza a decrecer más lento, y a medida que yo aumento K sub C, o la ganancia proporcional, van a ver que... O sea, profe, si lo hago demasiado grande, no convergería nunca, a final de cuentas, al 4. Claro, vamos a tener un estado límite que se llama oscilación permanente.
que en vez de amortiguar, es tan grande la corrección que trabaja casi todo nada. Abre, cierra, y estoy por encima y por debajo sin poder corregir, sin acercarme al valor deseado. Vamos a aumentar un poco más. Lo que pasa es que tiene algo de acción integral, por eso cuesta. Fíjense cómo empieza a quedar prácticamente oscilando por encima y por debajo, ¿ven? Esa condición que estaría más o menos, todavía quizás no esté tan bien, es lo que llamamos oscilación permanente. ¿Qué le pasa? No llega a 4, queda alrededor de 4, queda por encima y por debajo, oscilando alrededor de 4. ¿Eso es bueno? Si yo quiero 4, no. Si ese error fuera pequeño y mi proceso lo aceptara, podría ser aceptable, pero en general es indeseado. Yo quiero, como estos casos, que llegue a 4 o que llegue a 3. ¿Por qué? Porque mi estado estacionario, mi valor deseado, es 4 o es 3. No es que se quede alrededor de 4 o de 3. ¿Se entiende? Esta condición que un poco limita lo que es estable, como todo esto, de lo que es inestable, que voy a mostrar ahora, se llama oscilación permanente. Es el límite entre que amortigüe y que vuelva, tarde lo que tarde, al valor deseado y que se dispare. Vamos a ver si lo puedo llevar a una respuesta inestable. Porque está medio saturada la válvula y no sé si va a llegar. Vamos a ver. Bueno, me parece que no voy a poder porque los límites propios de la simulación no me dejan. Pero lo inestable sería que empezara a crecer y fuera cada vez más grande, no más chico. O sea, no se mantenga constante, sino que esta respuesta empezara a crecer. Entonces, cualquiera de estas respuestas son estables. ¿Son buenas? No todas. Esta por ahí es demasiado oscilatoria. O sea, imagínense una válvula que para corregir esté generando toda esa oscilación, abrir, cerrar, no es deseable para el proceso ni para la válvula. ¿Pero es estable? Sí, es estable. Es estable porque llega a donde yo le pedí. ¿Entienden la diferencia entre estable y óptimo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Vamos ahora a bajar. Sí, profe, igual no me queda claro cómo sería inestable. O sea, que cómo se llegaría. Y aumentando tanto, esto empezaría a crecer, digamos, ¿ven el cursor mío? Lo que pasa es que acá, para esta simulación, ya no me deja abrir más la válvula, digamos, ya se llegó al límite máximo de apertura de la válvula. Pero el inestable, a ver, quizás si hago un zoom acá, a ver, esperen, vamos a hacer una prueba. Quizás se vio algo de la inestabilidad. Esperen que voy a ver acá. Bueno, un poquito se alcanza a ver acá. Fíjense que en esta corrección, al inicio fue creciendo, ¿ven? Lo que pasa es que después se saturó y ya no sigue creciendo, pero porque no hay posibilidades de que abra más la válvula ni la cierre más. ¿Entienden? El inestable se da porque esto crece y cada vez se aleja más. En algunos procesos
eso tiene un límite que es físico. Por ejemplo, el tanque, una vez que se rebalse, el nivel no crece más. ¿Me explico? Hay procesos en los cuales esa inestabilidad no se puede dar porque las variables tienen un límite físico. Por ejemplo, si yo estuviera calentando agua, llego a 100 grados y se transforma en vapor. La temperatura, hasta que no vaporice todo, no va a subir. Entonces, puedo tener una respuesta inestable mientras fue subiendo desde 20 a 100 grados, pero después aparece otro fenómeno que es un cambio físico del agua que genera que esa temperatura no pueda seguir creciendo. Pero el sistema ya es inestable porque ya se me disparó, la variable en vez de acotarse y llegar a los 20 grados que yo quería o a los 40, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y cada vez se alejó más del valor deseado. ¿Respondo a lo que me preguntaste? Sí, perfecto, profe, gracias. Implica que la envolvente de la respuesta obtenida debería ir aumentando en amplitud a medida que el tiempo pasa. Profe, ¿y esa inestabilidad se puede revertir de alguna manera? Ajustando bien el controlador. Es decir, todo esto es un problema de un mal ajuste del controlador. Mientras estás estable, está bien ajustado, pero por ahí no está bien ajustado para las características de tu proceso, pero no puedo decir que esté mal, ni que sea inestable. A lo mejor esto no es deseable, entonces vos reajustás los parámetros del controlador para encontrar de todas estas respuestas estables la que a vos mejor te responda en tu proceso. Ahora, esta y una inestable ya es indeseable. Profe, disculpe, el ajustar el controlador a las variables de nuestro proceso sería lo óptimo, sería. Claro, o sea, para algún proceso a lo mejor esta respuesta es óptima, para otro es esta, para otra es esta, ¿me entendés? Mientras llegue al valor deseado, yo lo defino como estable, pero óptimo es cuando responde de la manera que vos querés a tu proceso, es decir, a lo mejor a tu proceso le conviene que nunca oscile, que nunca pase por encima del valor deseado, y entonces ninguna de estas es óptima para tu proceso. La mejor era la primera, que no se pasaba nunca. ¿Me entendés lo que quiero decir? Bien, perfecto. Entonces, estable es mientras amortigüe, mientras se achique el error y vaya acercándose al valor deseado. Ahora, en la condición óptima aparece tener en cuenta el tiempo que tarda, el error, si se acumuló mucho tiempo error, si es muy oscilatoria, la amplitud de estos sobrepicos también se tiene en cuenta para ver si es óptima o no, porque es pasarse mucho en un sentido y pasarse mucho en el otro. Entonces, estas amplitudes también es algo que tengo que mirar cuando defino con cuál de los ajustes va a responder mejor mi proceso. Voy a volver un poco a la condición, vamos a ver, de 20 para que no sea tan oscilatorio. Voy a volver a achicar esto para ver los últimos. Ahí, por ejemplo, ¿ves? Acá tenemos una respuesta amortiguada. Es buena porque solo 2 veces pasó por encima, no osciló mucho tiempo, no tardó mucho tiempo. Pero fíjense qué pasa si yo aumento ahora el tiempo integral. Fíjense que la respuesta cambió. Prácticamente estos dos sobrepicos son casi iguales. Pero esta respuesta fue más suave, no se pasó nunca. En cambio, esta sí se pasó.
¿Qué es lo que aporta la acción integral? En general, el problema que tiene es que hace más lenta la respuesta. Fíjense que yo para esperar a que llegue al valor deseado, tengo que esperar más tiempo. ¿Bien? Todavía no llega exactamente al valor deseado. Fíjense que la acción proporcional es la misma, prácticamente la forma de este transitorio es la misma, porque la que primero actúa es la acción proporcional, pero la que me acerca al valor deseado es la integral. Cuando el tiempo integral es muy grande, suma una corrección muy lenta, muy despacito. Entonces, por eso tarda mucho en llegar al valor deseado, ¿ven? Por eso, en este caso, era preferible un tiempo integral de 4 y no uno de 10. ¿Ven la diferencia? Si yo lo miro desde... Es mucho más lento porque fíjense que todavía no llega al valor deseado y todo el tiempo que pasó. Pero y más suave. Claro, pero este llegó mucho más rápido. Entonces, si yo priorizo no tener un transitorio muy oscilatorio y que no se pase, y es preferible esta, pero es a costa de más tiempo. ¿Ven? En general no hay una mejor respuesta en todos los sentidos. Generalmente tengo que balancear, priorizar el tiempo, por ejemplo, o priorizar la oscilación en el transitorio, o priorizar la magnitud de los sobrepicos en el transitorio. Y entonces ahí voy más o menos viendo cuál es para mi proceso la mejor. Si yo le agrego acción derivativa, vamos a ponerle 4 de nuevo acá, y le voy a poner 5 acá, porque quiero que se note. Mucha acción derivativa, en general pasa esto. Esto, que se llama ruido. Es una respuesta que se acerca al valor deseado, digamos, en el tiempo no modifica demasiado, al contrario, en general lo mejora, pero se vuelve muy ruidosa, porque la derivada del error no es la magnitud del error, es la velocidad de cambio. Entonces esa acción tiene en cuenta que acá el error aumentaba, acá disminuía, acá aumentaba, acá disminuía, y su respuesta es querer compensar eso, pero lo hace más ruidoso. Entonces, en general, los sistemas muy rápidos no aceptan acción derivativa. Por eso acá normalmente en este tipo de procesos, lo óptimo es dejar en 0, sin acción derivativa. En procesos térmicos es beneficiosa aumentar la acción derivativa, y en procesos lentos como el térmico es beneficioso aumentar la acción derivativa, y en procesos rápidos no es aconsejable. En medición de caudal, en medición de nivel, en general no se aconseja. Y lo otro que les quería mostrar es, ¿qué pasa si aparece una perturbación? El set point no cambió, todos los ajustes son los mismos, y apareció una perturbación. Espero que no se tomó el cable. ¿Ven? Por eso las perturbaciones provocan error. Todo venía bien, de acuerdo al lazo de control, el set point no se cambió, este lazo había logrado estabilizar mi variable controlada en el valor deseado, apareció la perturbación, es decir, de golpe se consumió más a la salida. ¿Qué requiere del controlador? Que aumente la entrada. ¿Por qué? Porque el nivel bajó, entonces el controlador le dice a la válvula que debe abrir más, porque como mayor es la salida, mayor debe ser la entrada. Y pasada esa perturbación,
que el controlador la corrige, nuevamente se vuelve al estado estacionario. ¿Se entiende? Profe, acá la variable manipulada sería el agua que está ingresando ahí. Claro, el caudal de agua. El caudal de agua. Claro, bien. Y la válvula es el elemento de acción final que manipula o que acciona sobre esa variable manipulada. Vamos a ver si puedo ver otro ejemplo. Esperen que tengo que cambiarlo acá. Profe, a lazo abierto, en vez de P y D, ¿qué decía? Me quedo con los... Modo manual. Ah, bien. Cuando dice modo manual, es lazo abierto, es decir, el control. Ahora lo vamos a hacer sobre este ejemplo. Esperen que ahora tengo que volver a compartir, porque cuando cambio de pantalla hay que... No me sigue. Ahí se ve, es otro ejemplo este. Sí, sí. Profe, una pregunta. Sí. Antes de que siga, que dijo que, por ejemplo, si el cambio era muy lento, era bueno el modo derivativo. ¿Hay algún el proceso es lento, es decir, la respuesta del proceso que ahora se las voy a mostrar acá. ¿Hay algún modo que sea bueno cuando sé que voy a tener muchas perturbaciones? Y si sé que tengo muchas perturbaciones, una forma de control, que sean muchas y que sean conocidas, porque por ahí son muchas pero no son conocidas y no lo puedo arreglar mucho. Si son muchas y yo las puedo, conozco el proceso como para poder responder bien, la acción precalculada es preferible, porque la acción precalculada responde a las perturbaciones en vez del control realimentado. Pero a veces el control realimentado también las corrige a las perturbaciones, como yo les mostré recién. Lo que pasa es que las corrige una vez que la perturbación apareció y una vez que me desvió el valor de la variable controlada. En cambio, la acción precalculada actúa antes. Creo que acá no hay ningún ejemplo de acción precalculada. Después, si encuentro algo, se lo voy a mostrar, pero si no, ya lo vamos a ver en otra unidad, en la unidad 5. Miren, acá les muestro qué pasa si yo modifico, por ejemplo, acá. En este ejemplo, a diferencia del otro, la salida tiene una bomba, es decir, la salida es un caudal constante. En el otro ejemplo, la salida era una válvula en donde el caudal dependía del nivel, es decir, de la presión hidrostática dentro del tanque. Entonces acá, si ustedes suman, tengo 15,3 más 2,5, el caudal que entra es igual que el caudal que sale. Ahora, si yo acá aumento a 3,5, lo que va a pasar es que entra más que lo que sale. ¿Me siguen? ¿Ven? Sí, el nivel se va a ir rebalsando porque entra más que lo que sale. En modo manual, ¿yo qué tendría que hacer? Y ir variando esto, cerrar un poco, todavía crece, cierro un poco la válvula, empieza a decrecer y tengo que buscar un estado estacionario tal que haga que que entre lo mismo que lo que sale. Y bueno, ahí se estabilizó, pero no se estabilizó en el mismo valor que estaba antes. ¿Entienden? Esto sería en modo manual, en donde el manejo de la válvula lo hace un operario, pero lo hace, digamos, pruebo acá, pruebo el otro. Cuando está en modo PID o en modo automático, el controlador continuamente va mirando acá, mirando el set point y corrigiendo, que es algo que ningún operario es capaz de hacer en tiempo real y durante mucho tiempo menos, porque tendría que ir, si yo quiero volver a un nivel de 4, por ejemplo, y empiezo a cerrar,
Ahí ya voy llegando a 4, pero si me demoro un poco, se me pasó por debajo, ¿ven? Ahí se me pasó por debajo, a ver si recupero. O sea, esto no es fácil que un operario lo pueda hacer, más allá que sea hábil. Hay que estar continuamente abriendo y cerrando. Cuando yo lo pongo en modo automático, que para este software de simulación es equivalente a ponerlo en modo PID, si yo le pido 3 y va ajustando el caudal de salida, lo hace solo el controlador. Bueno, ahí probablemente un poco más de acción integral hubiera mejorado eso. Uy, ¿me siguen? No sé qué me pasó. Se le traba un poco, profe. Sí, se le trabó un poco. Ahí dejó de compartir, profe. Es que me aparece que la conexión es inestable. Vamos, esperen, voy a volver a compartir esto. No, bueno, sí, voy a volver a compartir acá. Ahí está. Bueno, ¿qué quería hacer? No, quería aumentar K sub C aquí. Le pido otro nivel. Fíjense que las respuestas de este proceso son diferentes de las respuestas que veíamos recién. Porque cada proceso, con sus características, con su tamaño, con los caudales que maneja de entrada y salida, con las restricciones del tamaño de válvula, hacen que los ajustes P, I y D sean un conjunto, sea bueno para este proceso y a lo mejor es malísimo para otro. Es decir, los ajustes P y D que generan una buena respuesta para este proceso son totalmente diferentes para un tanque a lo mejor que tenga un área mayor, o que sea el fluido más denso, o que la válvula haya cambiado. Cada proceso tiene su ajuste PID óptimo propio. Entonces, no hay una receta mágica para encontrar la respuesta óptima, digamos, de nivel de cualquier tanque. No, cada tanque tiene sus propiedades físicas, sus dimensiones, sus características, que harán que la condición óptima de estabilidad para ese proceso sean tales. Y para otro proceso son otras. Vean que aquí los parámetros son muy diferentes de los que puse recién. Recién la ganancia proporcional creo que era 5 la óptima o la 6. Después empezó a volverse muy oscilatorio y acá partió de 20. Bueno, ya después cuando veamos controladores vamos a volver un poco a jugar con este software. Yo ahora lo que quería fundamentalmente era que vieran la interacción de los elementos de un lazo de control, el set point, el valor de la variable controlada, la perturbación, y el elemento de corrección y la variable manipulada. Un poco era que se tratara de reforzar esos conceptos y ahora vamos a empezar con la modelización. Es decir, de qué manera podemos comprender el comportamiento de cada elemento de un bloque de control. Vamos a empezar por los procesos y después vamos a ver el controlador y el elemento de acción final y los sensores. Y ahora no tengo nada,
¿Quieren que tomemos un recreo? Se ha hecho un poco larga este tramo. Son las 6, podemos hacer 15, 20 minutos de recreo, ¿les parece? Sí, profe. Sí, estaría bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Buenísimo, profe. entonces a las 20 empezamos.